Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Sé que han sido días difíciles encerrados en nuestras casas. Sé que se hace muy difícil el tiempo de espera para poder abrazarnos y darnos un beso y darnos un abrazo fuerte, apretado como tenemos por costumbre. Sé que no lo podemos hacer, pero les doy un abrazo virtual a la distancia, allá en sus hogares. Espero que nos podamos reunir pronto y todo esto va a pasar. Recuerden que lo vengo diciendo, esto va a pasar. Y cuando todo esto pase, nuestra iglesia va a vivir y a experimentar un gran avivamiento. Tengo una palabra del Señor para compartirle a ustedes en esta noche. Y quiero que me acompañen al primer libro del profeta Samuel. Samuel capítulo 3, verso 1. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Guarda eso en tu espíritu. Estaba durmiendo dentro del templo, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Retén eso en tu corazón. Heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Sabe cómo le puse como título a este mensaje? Yo te llamo y tú duermes. Yo te llamo y tú duermes. Y quiero hablar un poquito del contexto de lo que este mensaje nos está enseñando. La Biblia dice que había una mujer llamada Ana, esposa de Elcana. Elcana tenía 2 esposas. En aquel entonces todavía era algo normal, era una costumbre en Israel tener varios hijos para que la nación se multiplicara fácilmente. Y dice la escritura que Ana tenía una rival que era Penina, y Penina tenía hijos, muchos hijos. Pero Ana no tenía hijos, era estéril. Y Elcana, su esposo, amaba a Ana. Cada año dice que subían hasta Jerusalén y llevaban ofrendas al Señor. Y cierto día Ana se quedó un rato más en el templo llorando. Y dice que solamente movía su boca, pero no producía sonidos algunos. Y el sacerdote que estaba en aquel entonces, el sacerdote Elí, al ver que esta mujer estaba allí llorando y moviendo su boca, pensó que ella estaba borracha, que ella estaba ebria, que había bebido algo y estaba borracha en el templo. Y ella le dice: no, Señor, yo no estoy ebria. Lo que pasa es que estoy derramando mi alma delante de Jehová. Ella estaba pidiéndole ese día a Dios un milagro. El milagro que ella pedía era un hijo, Samuel. Y ella hizo un pacto. Recuerda esto: Dios siempre va a negociar contigo un milagro, siempre, porque Dios es el Dios de los pactos. Siempre el Señor va a hacer un negocio y va a decir: ok, yo te doy un milagro, pero tú ¿qué me das a cambio? Y Ana prometió a Dios que cuando su hijo naciera y tuviera la edad para ser destetado, lo entregaría al templo para que fuera uno de los que sirve en la casa del Señor. Y así fue como pasó, que Samuel terminó viviendo en el templo. Y dice la escritura que cierto día, mientras Samuel dormía, cerca del arca de Jehová, el arca representa
la presencia de Dios. La presencia de Dios descendía una vez por año en esa arca y dice la Escritura que Samuel dormía ahí, cerquita del arca. Y un día escuchó una voz que le llamaba: Samuel, Samuel. Y dice la Escritura que él se levantó al escuchar esta voz y se fue donde el sacerdote Elí. Y cuando llegó donde el sacerdote Elí le dijo: ¿para qué me llamas? Y Elí le dijo, medio durmiendo: yo no te he llamado, ve y acuéstate. Samuel se fue a acostar pensando que él estaba quizás soñando. Y vuelve a escuchar el llamado 2 veces: Samuel, Samuel. Y se levanta y se despierta Samuel y va donde el profeta Elí. Y Elí le responde lo mismo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate, hijo mío. Pasa una tercera vez. Y Samuel, recuerden, está durmiendo en la casa de Dios, está durmiendo en el templo, cerca de la presencia de Dios. Y la Biblia declara algo muy particular en esta parte. Y volvió a llamar otra vez a Samuel, levantándose, vino Elí y dijo: ¿para qué me llamas? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Verso 7. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es decir, que Samuel vivía en el templo, dormía en el templo, estaba de día y noche sirviendo dentro de la casa de Dios. Es más, dice que él dormía cerca de la presencia de Dios. Pero la Biblia declara algo: pero aún no conocía a Dios, ni la palabra de Dios le había sido revelada. Así que tenemos a un completo desconocido dentro de la casa de Dios, durmiendo, que no conoce al dueño de casa, no conoce al que habita en ese lugar y que lo está llamando. Así que Elí le dice: cuando vuelvas a escuchar el llamado, le dirás a Dios: he aquí, habla Jehová, porque tu siervo oye. Anteriormente, Samuel ha respondido las 3 veces anteriores de una forma que para nosotros quizás la hemos escuchado anteriormente, pero escudriñando un poco la Escritura me encontré con algo increíble. Samuel dice: heme aquí. En el hebreo, en el escrito original de este pasaje, la palabra usada es Genani. Genani significa: he aquí, estoy 100% disponible para todo lo que tú me mandes. 100% disponible para todo lo que tú me pidas. Genani. Y la primera vez que Dios llama a Samuel, Samuel dice: Genani, heme aquí, estoy 100% disponible para todo lo que tú me pidas. Y se va donde el sacerdote Elí. Y Elí le dice: yo no te he llamado, ve y acuéstate. Mira qué contradicción. El llamado de Dios, la respuesta de Samuel y la respuesta del sacerdote. El llamado de Dios es hacer cosas grandes. La respuesta de Samuel es: aquí estoy, heme aquí, estoy 100% disponible para todo lo que tú me pidas. Pero el líder, su líder, le dice: ve a acostarte, yo no te llamé. Entonces le pasa a Samuel 3 veces antes de que Elí se dé cuenta que finalmente quien llama al niño o al muchacho es Dios. Y aquí es donde yo me quiero introducir en lo que Dios me está hablando para compartirles a ustedes en esta noche. El joven Samuel ministraba a Dios. Número 1, Samuel estaba en la casa de Dios ministrando las cosas de Dios. Quizás era un salmista durante el día, era el que abría la puerta, el que limpiaba el salón. Muchas cosas se pueden hacer en la casa de Dios. Y le estoy hablando a alguien que hoy día está sirviendo en casa, que quizás está tras bambalinas, instalando, limpiando, reparando. Samuel ministraba, dice la Escritura, a Jehová en presencia de Elí. Ministraba, es decir, que él servía en la iglesia, pero no conocía al Dios de la iglesia. Servía en el templo, pero no conocía al Dios del templo. Servía a Dios, pero no había nunca escuchado su voz, ni la palabra de Jehová se le había sido revelada. Era un profeta que no sabía que Dios lo estaba llamando. Segunda cosa, Samuel dormía. Él estaba
Literalmente le dice la Escritura, dormía al lado de la presencia de Dios. Dormía al lado de la presencia de Jehová. Y durmiendo, viviendo allí, estando allí, nunca Dios se le había revelado a través de una palabra. Él no lo conocía. Imagínate que alguien viniese y durmiese a mi lado, al lado de mi cama. Y todos los días yo me levantase y saliera y esa persona nunca se dio cuenta que yo estoy allí. Imagínate lo que es tener a alguien acostado a tu lado y esa persona está tan ciega que es incapaz de verte. Así es como la Biblia describe la condición de Samuel. Un joven que está en la iglesia, que sirve a Dios en la iglesia, pero que no conoce al Dios de la iglesia. Wow. Puede ser que ese Samuel seas tú. Llevas años en la iglesia. Años aquí caminando, sirviendo, y tú puedes decir, pastor, yo llevo 25 años que conozco a Dios. No, 25 años que te convertiste evangélico. Mi pregunta es, ¿cuántas veces has escuchado su voz o su llamado? Porque desde el momento en que Dios te llama, es el momento en que tú puedes decir que conoces la voz de Dios o conoces al que te está llamando. Ese es el mensaje que compartí la semana pasada. 3. Jehová llama a Samuel. Y cuando el Señor llama a Samuel, Dios le dice, Samuel, Samuel. 3 veces, 4 veces en realidad. La respuesta de Samuel fue, Genani, heme aquí, estoy 100% disponible para todo lo que tú me pides. Qué gran respuesta. El problema estaba que cuando Samuel escuchaba la voz de Jehová hablándole, en vez de ir y hablar con el Señor, Samuel se levantaba y se iba donde el líder, donde el sacerdote. Un hombre que dice la Escritura que estaba quedando ciego, que había perdido la visión. Es más, dice la Escritura que ya no había visión con frecuencia y la palabra de Jehová escaseaba en toda la nación, porque el responsable de escuchar a Dios era ese mismo hombre que estaba mandando a acostar a Samuel. Samuel estaba rodeado de gente que estaba ciega espiritualmente, rodeado de una ceguera, de una religiosidad. Samuel era un religioso más, así como tal vez lo eres tú, que hoy día estás yendo a la iglesia, pero no conoces al Dios de la iglesia. No has escuchado su voz ni su llamado. Y escucha esto, por favor. 4, la respuesta de Samuel. Genani, Genani, heme aquí. Estoy 100% disponible para todo lo que tú me pidas. Y escucha esto, por favor, que es algo importante que quiero compartirles también. En el libro de Génesis capítulo 2, verso 11, dice que el ángel llamó y dijo así, Abraham, Abraham. 2 veces repite su nombre. Samuel, Samuel. La forma en cómo Dios nos llama también tiene un sentido. Abraham, Abraham. La respuesta de Abraham, ¿sabes cuál fue? Heme aquí. Genani, la misma palabra hebrea que encontramos en el libro de Samuel cuando Dios llama a Samuel. Genani, heme aquí, estoy 100% disponible para todo lo que tú me pides. Estoy dispuesto. Eso significa, Genani es una palabra que encierra muchos conceptos. Le está diciendo, dime qué hay que hacer y yo lo hago. Dios le habla a Abraham y la respuesta de Abraham es Genani. La Biblia también habla de Génesis 46, dice que 46:2 dice, y habló Dios a Israel en visión de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, Genani, heme aquí. Búscalo en tu Biblia. Heme aquí. La misma respuesta que Samuel le da a la voz de Dios la dio Abraham, la dio Jacob. Heme aquí.
Heme aquí significa que yo estoy presto para escuchar la voz de Dios, que sé quién me está hablando y que estoy dispuesto a, no importa la hora que sea, no importa el momento ni el lugar. Si Dios nos llama, es momento de responder, de decirle a Dios: Enani, heme aquí, estoy 100% disponible para todo lo que me pidas. Génesis 46:2, Dios llama a Jacob. Éxodo, capítulo 3, verso 4. Desde el arbusto ardiente Dios llama a Moisés y le dice así: Moisés, Moisés. Y respondió Moisés: heme aquí, Enani. Dios llama a Isaías y le dice: Isaías, Isaías. Isaías responde: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Imagina lo que es que en el medio de la iglesia, en el templo del Señor, de pronto tú escuchas la voz de Dios hablándote, llamándote por tu nombre. Quizá diciendo: Pablo, Pablo. Y muchos de los que están en la iglesia están demasiado dormidos como para escuchar esa voz. Tú me puedes decir: pastor, pero yo en la iglesia hago muchas cosas. Yo sirvo en la iglesia. Yo canto, toco el piano, quizás la guitarra, ministro la adoración, soy uno de los anfitriones, trabajo en el equipo de Primera Impresión, soy un evangelista de la iglesia. Sí, eso no puede hacer cualquiera. Tú no necesitas conocer a Dios para poder hacer eso. Pero la gran diferencia se genera cuando tú sabes que el que te llama es Dios. Puedes estar en la iglesia, pero como le puse como título al mensaje, te llamo y tú duermes. Quizás tú estás dormido dentro del templo, dormido dentro de lo que hacemos como iglesia. Vienes y cantas y aplaudes y celebras y gritas su aleluya, un gloria a Dios, y está bien, es genial que lo puedas hacer. Pero la realidad es que estás dormido espiritualmente porque nunca has escuchado a Dios llamándote. O tal vez sí lo escuchaste, pero te hiciste loco. O tal vez lo escuchaste y equivocaste el sonido de su voz y pensaste que quien te llama es el pastor o tu líder o la hermana o tu padre o tu madre. ¿No será que es Dios que te está llamando en este tiempo? Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Samuel estaba ministrando, era un ministro de Dios. Pero eso no daba garantías que escuchaba la voz de Dios. Atento con eso. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Es decir, que como no había visión, Samuel estando en el templo, durmiendo a un costado de la presencia de Jehová, él nunca había sentido a Dios. Wow, qué fuerte. Porque venir a la iglesia no es garantía de que Dios tenga comunión contigo. Venir a la iglesia no es garantía de que tú escuches su voz. Y dice la Escritura que la cuarta vez que Dios llama a Samuel: Samuel, Samuel. Samuel responde: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y lo que Dios le dice a Samuel es increíble. Dios le dice: Samuel, voy a desechar a Elí y te voy a poner a ti como el nuevo profeta de Israel. Y cuando Samuel escucha esto, queda sorprendido de la revelación. Hermano, cuando Dios te llama, le da sentido a tu vida, le da propósito. Puedes estar en la iglesia, pero todavía no escuchas su llamado. Y sabe, yo creo que hay un porcentaje muy alto dentro de la iglesia que están así. Son personas que vienen a la iglesia, pero no conocen el llamado. Y los que me conocen personalmente sabrán que detrás de un café o de una conversación conmigo siempre vendrá esta pregunta: ¿a qué te llamó el Señor? Y lo vengo haciendo hace más de 20 años. No porque estamos en la serie El Llamado. 20 años que conozco gente y le hago esta pregunta: dime, ¿a qué te llamó el Señor?
Hay personas que me responden y me dicen, no, Dios me llamó a servir como Samuel. Dios te llamó a servir como a Samuel, porque Samuel está sirviendo. ¿Es eso lo que Dios te mandó a hacer? ¿O tú lo haces porque estás en la iglesia? Hay gente que me responde, Dios me llamó a ser un evangelista a las naciones. Y yo le pregunto, bueno, ¿cuánta gente ganaste esta semana? Ninguna. ¿Este mes? Ninguna. ¿Este año? Ninguna. Finalmente nunca ganaste a nadie. Entonces no eres un evangelista. Dios llama a Samuel. Y el llamado de Samuel es el mismo llamado que Dios le hace a Moisés, a Abraham, a Isaías, a Jacob. Jesús dice, heme aquí. Jesús está respondiendo de la forma como se debe responder a un llamado. Genaní, heme aquí. Estoy 100% disponible para todo lo que tú me pidas. 100% dispuesto. Nuestra respuesta es trascendental. La Biblia dice que Samuel responde, heme aquí, 100% dispuesto. Y en ese momento, cuando Samuel responde de la forma correcta a quien debe responder, es cuando comienza su ministerio. Su llamado se hace veraz. Ahí Dios le dice todos los planes que Él tiene para una nación. Le dice, Samuel, voy a hacer esto, esto, esto. ¿Sabes? Dios quiere hablar contigo. Él te está llamando con intimidad. Está buscándote, está tratando de encontrarte. En medio de la iglesia, en medio del templo, en la casa de Dios. Cuando vienes cada domingo, aparecen los días viernes, cuando vienes cualquier día y estás limpiando y estás barriendo y Dios quiere hablarte. Y escúchame, tú estás durmiendo, dormido frente a la presencia de Dios, dormido en la presencia de Dios. Estás dormido y Dios quiere hablarte. Iglesia, quiero cerrar con esto. Sé que me estás escuchando y sé que quizás lo que te estoy diciendo te está confrontando. Y si es así, genial, porque es la intención de este mensaje. Dios te está confrontando a que mientras tú seas parte de su obra, en su casa y ministres dentro de cualquier quehacer de la iglesia, no da garantías a que hayas escuchado tu llamado. Dios te está llamando. Samuel, Samuel, Abraham, Abraham, Moisés, Moisés. Todos ellos respondieron de la forma correcta. Y le dijeron a Dios así, Genaní, heme aquí. Estoy listo, dispuesto para hacer todo lo que tú, Señor, me pidas. Quiero que me acompañes a orar. Padre, te doy gracias. Porque sé que todos aquellos que están escuchando esta palabra, este mensaje, están siendo, Señor, confrontados por tu Espíritu. Muchos están haciendo cosas y sirviendo como ellos creen que es la manera correcta. Muchos sirven en tu obra, pero no quiere decir que hayan escuchado realmente tu voz. Padre, hay muchos Samueles y Samuelas en medio de tu obra, haciendo las cosas como ellos creen que está bien, pero muy lejos de tu perfecta voluntad. Están en la casa, pero no conocen al dueño de la casa. Duermen allí, cerca de su presencia, pero nunca han sentido su presencia. Escuchan su voz, pero finalmente no saben de dónde viene. Y terminan confundidos en sus pensamientos y en sus intenciones. Señor, yo te ruego que en este tiempo tú te reveles de una forma poderosa y que aquellos que no te conocen te puedan conocer y aquellos que nunca te escucharon puedan sentir la voz de su llamado, diciéndoles, Samuel, Samuel. Y la respuesta puede ser, heme aquí, Genaní. Gracias te doy por ellos, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Iglesia, pronto vamos a estar juntos. Pronto nos vamos a poder abrazar y vamos a poder sentir ese abrazo de amor que todos conocen que se puede sentir en este lugar. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Chau, chau.